Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Amigos, segundo tramo de nuestro encuentro esta tarde. Uno de los coordinadores del libro abierto que fue presentado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Libro abierto de EDU21 está con nosotros. Es Renato Perti, lo conocemos hace mucho tiempo, pero ha tenido la pujanza de armar junto a Filgueiras un equipo de trabajo que ha insistido en reunirse de manera sostenida y periódica para trabajar sobre un corpus de información y sugerencias para mejorar y de alguna manera reposicionar la educación en nuestro país. Le damos la bienvenida. Bueno, un gusto estar acá. Al contrario, el gusto es nuestro recibirlo, sin perjuicio de que estamos haciendo una suerte de mea culpa, ¿sí? Porque todos sentimos que la información que manejamos es incompleta y que esta es una primera aproximación, claro, a cuenta de una que se puede hacer en profundidad. Sí, nosotros, naturalmente, esto es una primera aproximación. Muchas gracias por este espacio y porque ustedes siguen contribuyendo, como tú decías, a colocar el tema educativo como el tema país. Lo que pretende EDU21 con esta propuesta es poner a discusión, por eso hablamos del libro abierto, no es un libro cerrado, es un libro abierto, a las sugerencias y a las diferentes opiniones del sistema de partidos políticos, de la sociedad civil, de los movimientos gremiales, de las cámaras empresariales y otros sectores. Un conjunto de propuestas que tienen por objetivo ¿qué? Aportar elementos para que el país encare un cambio que para nosotros tiene tres características. Primero, un cambio profundo, un cambio en los contenidos educativos, en la manera de enseñar, aprender, en cómo efectivizarlo. Segundo, un cambio de sistema, del sistema educativo en su conjunto. Porque el Uruguay ha avanzado en educación. En el libro abierto, el segundo párrafo es una enumeración de todos los avances que el Uruguay ha hecho en materia educativa en los últimos 30 años, con particular foco en los últimos años. Porque nosotros decimos, el país ha tenido, el sistema político, el sistema educativo ha tenido sensibilidad de búsqueda de respuestas. Pero esas respuestas, gobiernos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Dorado, han buscado respuestas. Pero esas respuestas han sido enfoques parciales. Ha faltado una visión de conjunto del sistema educativo para encarar una visión de cambio global. Y el tercer elemento que decimos es un cambio sostenible en el tiempo. Tú eres del área de la educación y sabes muy bien lo que vamos a decir. Los cambios educativos no se ven los impactos en 1 o 2 años. Se ven en un largo tiempo, de 10 años o por lo menos. Entonces nosotros decimos un acuerdo educativo, social, de amplia base, de espaldas robustas, para que el país tenga un proceso de cambio educativo en una década. Esto ha sido uno de los motivos de reproche que recibieron. Sí. Esa búsqueda de una especie de pensamiento único, dijo alguien. Cuando en rigor se trata de uno de los grandes acuerdos que tiene que tener una sociedad, es cómo va a educar a las generaciones y cómo va a transmitir los conocimientos, capacitar, pero claro, EDU21 es un ejemplo muy interesante, no lo decimos nosotros, lo dicen quienes los están analizando muchas veces, de unidad en la diversidad. Es al revés. EDU21 integra en su cuerpo, en la elaboración de este libro abierto, han participado 100 personas de los más variados colores políticos que el país refleja, de diferentes afiliaciones, tradiciones, profesiones, educadores de todos los niveles, y nos pusimos de acuerdo en alguna serie de propuestas, asumiendo que no hay un pensamiento único, porque justamente en educación lo que no debe haber es un pensamiento único. Tiene que haber diversidad de caminos y diversidad de propuestas para justamente lograr dar un salto en lo que es más importante acá. El salto es en cambiar la pisada de forma tal que todos los alumnos preocupen por igual y que todas y todos tengan una oportunidad real de educarse y de aprender. Los sistemas educativos en el mundo hoy no se juzgan, no se evalúan, no se miden por la cantidad de infraestructura que tienen solamente, por la cantidad de equipamiento, por las condiciones, que son necesarias obviamente, sino por la calidad de la propuesta educativa que llega realmente a la singularidad de cada niño y cada niña. Que se traduce en aprendizaje. Que se traduce en aprendizaje, porque lo que hoy la neurociencia nos dice, la neurociencia de los aprendizajes, ustedes han tratado estos temas alguna vez, es que cada alumno es un ser especial y singular. Cada uno de nosotros aprende de manera distinta.
Cada uno tiene sus propios ritmos. Y es al docente, como educador, porque EDU 21 enfatiza la idea del docente como educador, tiene que buscar ese vestido a medida o ese traje a medida de la singularidad de cada alumno, para darle esa oportunidad, como tú decías, de aprendizaje. Entonces, nosotros decimos, el sistema educativo uruguayo tiene que ser repensado sin desterrar nada, sin dejar nada de costado, sino hacia el futuro, para garantizar esa oportunidad de aprendizaje. Y eso requiere a nosotros una visión de sistema que no ha estado presente porque en general se ha preferido, por diferentes circunstancias y razones muy valederas, transitar por un camino de cambios parciales. Nosotros lo que decimos es la posibilidad de un cambio del conjunto del sistema educativo. Por eso nosotros planteamos 4 niveles, si me permiten, en el cambio. Sí. Un primer nivel es una educación unitaria, de 3 a 18 años. Esto significa que el niño ingresa al sistema educativo a los 3 años, en el marco de una política de infancia, que el país ha avanzado, fue el país avanzado en materia de infancia, de 0 a 6, y ese niño o niña transita progresivamente por el sistema educativo bajo criterios de formación comunes que comparten todos los docentes. Con lo cual, el docente de matemáticas del nivel inicial comparte con el docente de secundaria o de primaria similares criterios de cómo formar, de cómo enseñar las matemáticas, de cómo potenciar el aprendizaje de las matemáticas, de cómo evaluar las matemáticas. Entonces, tenemos esa educación progresiva de 3 a 18 años que está dividida en 2 grandes tramos. Una educación básica, que va de 3 a 14 años, y una educación media superior de 15 a 18. Cuando decimos educación media superior, decimos, para que quede claro para la gente, la integración de la educación técnica y la educación secundaria. Porque hoy por hoy una persona tiene que manejar conceptos y herramientas de ambas. Entonces, el mundo que se viene, ese mundo que está ahí, ese mundo de la cuarta revolución industrial, de la robotización, de la inteligencia artificial, del cambio de las ocupaciones, en las tareas, etc., requiere más que nunca gente con capacidad polivalente, gente que pueda manejar diferentes cosas para responder a desafíos y problemas. Entonces, hoy por hoy, más que especializar en la educación media, hay que dar una formación universalista. Es capaz que alguien me decía hoy volver al renacentismo. Bueno, es volver a una visión universal. Bueno, no, en el mundo. ¿Saben cuál es la asignatura en el mundo que está más valorizada en las propuestas curriculares hoy por hoy? Y está volviendo a tener mucha significación. La filosofía. Porque la filosofía da esa visión de conjunto que el alumno tiene que tener. La filosofía, la literatura, el arte, las ciencias, integradas para que el alumno responda a problemas. Entonces nosotros decimos, esa educación no puede ser más fragmentada. Francia, por ejemplo, que está en una revolución educativa liderada por Macron y en particular por el ministro de Educación francés, Blanquet, plantea eliminar los bachilleratos tradicionales en la educación media superior. ¿Por qué? Porque es al alumno que define qué quiere estudiar. Entonces tú puedes combinar literatura con ciencia, puedes combinar matemáticas con arte, puedes combinar programación con estética, porque justamente el mundo que tenemos hoy requiere esa integración. No se la hagamos... Todo lo demás te lo hace la computadora. Claro, entonces nosotros decimos, en la propuesta de educación de EDU 21 decimos, démosle al centro educativo capacidades y responsabilidades para que le permita al alumno seleccionar. Entonces, ¿se imaginan un sistema educativo donde un alumno está en un centro de educación media superior, sea un liceo, una escuela técnica, y va a un centro de educación no formal a tener danza o arte? Es posible. Lo único que hay que tener es que haya determinados criterios de validación. Ahora, lo que pasa es que, claro, quien te escucha a ti dice, pero yo quiero volver a empezar, quiero volver a Jardín de Infantes con este proyecto nuevo y hacer todo este trayecto, cuando esté implementado, con todo este enfoque nuevo que me da la impresión de que nos hace más libres, nos hace más creativos y nos hace aprovechar mejor la vida. Pero la realidad indica que para que eso ocurra, aún en la hipótesis de que haya voluntad política, tiene que haber aún más dinero del que ya destinamos a la educación, que no es suficiente para lo que quisieron, pero que es mucho más de lo que destinábamos antes y que, como dijo ayer de Caggiani, el ministro de Economía todavía no sabe cómo va a ser para darnos el 6. Y estaba en primera fila. Y estaba, claro, en el acto como para darnos el 8. Como para darnos el 8. Sí, a ver, yo escuché a Caggiani, con el cual, por supuesto, mantengo una buena relación y un diálogo profesional como corresponde a educadores. En definitiva, hay que respetar mucho a cada uno en sus posiciones y tratar de animar comentarios. A Caggiani lo escuché ayer en el programa también decir que está de acuerdo con buena parte de las propuestas que EDU 21 está impulsando. 70-80%. 70-80%. Pero vamos al tema, no quiero rehusar el tema del presupuesto. Nosotros decimos sí
que la propuesta de Edu 21 va a implicar una discusión fiscal. ¿Por qué? Primero decir el por qué. Porque nosotros decimos, para esta nueva educación que nos proponemos, educar en conocimientos y competencias vinculados a la alfabetización, al pensamiento crítico, a la reflexión, a asumir que somos ciudadanos del mundo global y local, a generar capacidades para que las personas actúen, requerimos más tiempo, instrucción, requerimos más centros educativos bien fortalecidos, necesitamos docentes más tiempo en los centros, con horas de trabajo en el aula, pero también con horas de trabajo fuera del aula, para coordinar, para estudiar. Necesitamos más carga horaria. Más carga horaria. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, Inés, estamos proponiendo que al final del primer quinquenio de esta propuesta, tómese el año cero, cualquiera sea el primer año de referencia, el 100% de los niños y niñas y adolescentes de las zonas más vulnerables del país estén atendidos en tiempo extendido completo. Y que al 2030, cuando festejemos el Mundial, todos los uruguayos y uruguayas de 3 a 14 años vayan a centros educativos de tiempo extendido completo. Esa es la meta. Ahora, eso implica más inversión, más infraestructura, más docentes formados, pero más docentes jerarquizados en la función. Nosotros estamos proponiendo, y ahora voy al tema del presupuesto, que, por ejemplo, que el docente tenga 30 a 40 horas de profesores cargo en el centro, que elijan por lo menos por un mínimo de 3 años, que estén asentados en el centro, que tengan un programa de formación. Vamos a formar a los directores en liderazgo para que ellos lideren los centros educativos. Y vamos a ir a un sistema, eso es lo que proponemos, que el ingreso promedio de un docente sea el equivalente al ingreso promedio de un profesional de similares características. O sea, llevar la carrera docente a un nivel de profesionalización como cualquier otra carrera. Para eso se necesitan recursos. Entonces decimos, tenemos un equipo de economistas que está trabajando, entre otros el ex gerente de finanzas de la ANEP, Héctor Buzón, el economista Rafael Mantero y Fernando Lorenzo. Si te parece, hablamos de la plata después de la pausa. No, la plata sí, por supuesto. Dale, seguimos con otros temas. Yo quiero llegar a los 14 años, porque ahora la escuela termina a los 12. Ustedes le agregan 2. No le agregamos. Vamos, bueno, vamos a un concepto ampliado de lo que en el mundo se llama hoy la educación básica, que va del nivel inicial hasta finalizar la educación media básica. Vamos a eso también. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.